Estás escuchando el podcast de Arcángel Clan. La reforma de salud condensada. En nombre del presidente Enrique Peña Nieto, la secretaria de Salud, Mercedes Juan López, puso a consideración del Congreso en general y del Senado en particular la propuesta para crear el Sistema Nacional de Salud Universal, con lo cual se busca que todos los mexicanos, independientemente de su condición económica o laboral, tengan acceso a los sistemas médicos de salud en todo el país. Al efecto, recalcó la funcionaria, les propuso modificar el artículo 4 de la Constitución, además de establecer los cambios pertinentes que vayan en concomitancia con estas disposiciones constitucionales, es decir, cambios en las leyes del IMSS y del ISSSTE, así como las estatales e incluso las municipales, que pudieran ser útiles a este propósito. En primer lugar, no es una privatización per se. El sector salud considera que el paquete de salud universal, que gozan todos los derechohabientes actuales en el IMSS, ISSSTE y en el Seguro Popular, es insostenible. La advertencia fue real. Las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social están bajo riesgo. La situación financiera que hoy vive el IMSS es la más delicada de toda su historia. El régimen de jubilaciones y pensiones está presionando económicamente al IMSS con un Producto Interno Bruto que equivale a los 11 puntos. Y también la solvencia de los seguros médicos con un déficit proyectado de 45 puntos del PIB. De no hacer cambios al sistema en el corto plazo, veremos comprometida nuestra capacidad para atender las necesidades de nuestra derechohabiencia. Por tanto, tienen más de 2 años en negociaciones con agencias privadas, médicos e instituciones de salud para determinar lo siguiente. 1. El tipo de paquetes y coberturas que serían considerados en la cobertura de salud, y cuáles no y tendrían un costo. Esto ya se está aplicando sin la reforma. Existen hospitales donde ya hay tarifas de costos según la atención médica que se haya pagado. La unificación de todos los servicios de salud en agosto próximo es el primer paso para privatizarlos, por lo que en los próximos años se espera un incremento en muertes. Alfonsina Sánchez indicó que la reforma en salud se aprobó en meses pasados, pero no se había puesto en marcha debido a todos los movimientos sociales que había en el país. Pero ahorita nos despertamos con la noticia de que ya tenemos tabuladores para la atención en un segundo nivel de atención, lanzado por el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos despertamos con la noticia, ¿sí?, de que en agosto está fusionado el Seguro Social con el ISSSTE, con el ISSSTEMIN y con otras instituciones de salud. Entonces estamos hablando que ya hay una universalización de la salud, aunque no se haya aprobado una reforma. En diversas entidades ya hay movilizaciones de médicos, pues además de que el servicio de atención a enfermedades crónico-degenerativas desaparecerá en el cuadro gratuito, todo el personal administrativo y especialistas quedan en el limbo. ¿Cómo queda la derechohabiencia con este nuevo sistema? Muy mal parada. Va a tener derecho a un catálogo de 165 enfermedades, nada más. Incluye diarreas, vacunas, ¿sí?, cirugías mínimas como un apéndice, una amigdaletomía, es decir, quitar las amígdalas, pero de ahí en fuera ya no tiene derecho a nada. ¿Qué excluye este nuevo sistema de salud? La diabetes, la hipertensión, los cardiópatas, las neoplasias malignas, los cánceres, los enfermos de VIH, ¿sí?, los seropositivos. Las personas tendrán que pagar la atención especializada. La reforma al sistema de salud formará parte de la reforma hacendaria, según ha explicado el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto. La modificación al Sistema Nacional de Salud Universal busca garantizar a los mexicanos el acceso efectivo a los servicios de salud, independientemente de su condición social o laboral. Según el Ejecutivo, este lineamiento busca además combatir la situación del sistema que afecta la calidad del servicio que recibe la población. Asimismo, el gobierno precisó que en este sexenio se invertirán más de 770 millones de dólares en salud, que incluya cobertura universal. Estos recursos serán empleados para 26 proyectos sanitarios, mientras que 470 millones de dólares serán destinados a la ampliación y equipamiento de clínicas, unidades móviles, centros de salud y hospitales en todo el país. Se busca eliminar cobertura en las enfermedades que más recursos le quitan a las instituciones, para que las financieras se encarguen de ellas. Algunos tipos de cáncer,
la diabetes, medicamentos retrovirales, cirugías, medicamentos especializados, etc. El sector salud estima que para el 2017 el sistema estaría en bancarrota. La reforma incluye el unificar los presupuestos de las 3 grandes naves de salud mexicanas, ISSSTE, IMSS y Seguro Popular, y aprovechar el mecanismo de este último para desarrollar la plataforma en atención de seguridad universal, que solo mantendría la atención en salud básica. Construyendo el Sistema Universal de Salud con Servicios Básicos, que decretó la secretaria de Salud, Mercedes Juan. ¿Eso qué es? Eso significa que el Seguro Social termina ya su siglo como una institución de servicios integrales, y de aquí en adelante la salud se le va a otorgar a la población nada más con servicios básicos, donde se quedarán fuera las grandes enfermedades de este país. No, espérame tantito. ¿Cómo cuáles? Como la diabetes, como el cáncer, como la hipertensión, con la hemodiálisis. No, eso es imposible, ¿cómo cree? Así es, no, pues eso es lo que está sucediendo. ¿Y cuándo entra en vigor esa locura? La están metiendo como si fuera un rompecabezas, porque tienen miedo a meter una reforma amplia, porque saben que la mayor parte de la población se opondría. Entonces está abierto el derecho de réplica por si nos está... ¿Bajo qué argumento? ¿Que no hay varo o por qué? Supuestamente la quiebra, pero la quiebra la construyeron ellos durante muchos años, pero lo fundamental es que está cambiando el sistema. Pero esto ya se vio, ya está funcionando. Claro, lo están haciendo en todo, por lo menos en el Seguro Social, en todos los lugares. ¿Y los que ya estaban en tratamiento de oncología y eso qué? No, están recibiendo atención, sí están recibiendo, pero lo que están modificando es toda la infraestructura. Están creando un andamiaje legal, están modificando la ley del Seguro Social, el contrato colectivo de los trabajadores, porque tienen que homologar las condiciones médicas. Esas son dos cosas diferentes. A ver, nada más acláreme, porque esto hay que retomarlo, Omar, sí. Muy grave. O sea, si un paciente ahorita empieza a cursar con cáncer, ¿ya no le van a dar la atención, sí o no? Mira, se les está atendiendo a los pacientes, pero lo que ellos están haciendo, no han terminado el proyecto, lo están metiendo a pedazos. Okay. Están modificando la ley del Seguro Social. O sea, a eso es a lo que nosotros nos referimos. Para que dentro de un plazo X, así es, de repente ya no cubra, como pagar un seguro chafita, pues ya, que ya no te cubre los grandes. Pero ¿qué pruebas tenemos para constatar que este cambio se está dando de manera paulatina? Uno como periodista, ¿qué puede mostrarle al radioescucha para que se entere de que sí está ocurriendo? Y luego a los jefes, para decirles, a ver, chavos. Hay mucha información, en los medios de comunicación la han estado documentando. Inclusive hay un viaje del director del IMSS que hizo a España, porque están viendo el modelo de los españoles para implementarlo aquí en México a través de las empresas privadas, las aseguradoras, para otorgar la salud, porque los servicios básicos nada más se van a entregar a la población en general, lo que es el sistema, lo que es el Seguro Popular. O sea, ellos ya le avanzaron con el Seguro Popular, que atiende puros servicios básicos, y ese es el esquema que le van a entregar a la población, y las grandes enfermedades las van a mandar al libre mercado, porque se van a atender a través de aseguradoras. Entonces, como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos, para allá está apuntando el modelo. Pero hay una gran cantidad de gente en el país que no tiene ni para ir, ahora sí que al doctor Simi. Ahora imagínese una aseguradora, pues estamos perdidos. Las pruebas están en todos los medios de comunicación. O sea, están sacando la información en los medios periodísticos también de todo lo que están haciendo. Lo que pasa es que están escondiendo la información. Y aunado a esto está la corrupción terrible que está encabezando José Antonio González, el director del IMSS, y que tiene poco tiempo de que lo denunciaron. Ok, a ver, espérame. Aparte de que tendremos que investigar esto a fondo, ¿y qué problemática tienen ahora los trabajadores? ¿En qué se las están cambiando ahora la jugada? Que al cambiar el sistema médico tienen que cambiar también las condiciones laborales de los trabajadores, porque la Secretaría de Salud y el ISSSTE tienen condiciones generales de trabajo y nosotros tenemos contrato colectivo. Entonces, ya desaparecieron el contrato colectivo a través de una cláusula que se denomina cláusula 12 bis, donde con eso se acaba el contrato y van a empezar ya las nuevas generaciones de médicos y enfermeras y trabajadores que entren, van a entrar fuera del contrato colectivo. Como si fuera ISSSTE o Secretaría de Salud. Así es, es la homologación de los servicios. ¿Qué pierden al perder el contrato colectivo? ¿Qué derecho ganado? Se pierde todo.
El contrato, se pierden 3 meses de aguinaldo, se pierden los estímulos de puntualidad, se pierde el fondo de ahorro y se pierde la calidad de los servicios médicos. ¿Pero por qué van a empezar a trabajar mal si les quitan esto o cómo? Te voy a decir por qué. Porque en las plazas de confianza, la cláusula 12 bis ataca la carrera institucional de los trabajadores del IMSS, que es precisamente es la franja intermedia de los trabajadores en el IMSS que ejecutan las políticas de salud entre la dirección del IMSS y sus trabajadores. Esa es la carrera institucional de nosotros, los directores en los hospitales y los administradores, que a través de 15 años de antigüedad en el IMSS presentaban sus documentos para hacerse profesionales y tener una carrera salarial e institucional. Okay. Con esta cláusula desaparece y lo que están haciendo es contratar gente por fuera, en la calle, por internet, sin tener ninguna experiencia. La están contratando para ser jefes de servicio, jefes de radiología, jefes de laboratorio clínico. O sea, hay un desmantelamiento. ¿Y eso en qué va a pegar? Y cuando ya los liquiden por antigüedad, ya se lavan las manos. Los están liquidando por antigüedad a todos esos trabajadores y no los están dejando que se jubilen. Inclusive en los estados de la República, a los trabajadores 08, que son los eventuales que están haciendo apenas antigüedad dentro del contrato, ya les están ofreciendo plazas fuera del contrato colectivo, que se llama estatuto. El 60% de la población en México se atiende en algún hospital público como este. La mayoría de los usuarios reconoce el papel que desempeñan aquí enfermeras y enfermeros en el cuidado de los pacientes. Es su brazo derecho de los doctores, son las que también llevan toda la responsabilidad. El doctor examina, opera, pero las que llevan a cabo todas las instrucciones, medicamentos, cómo tratar a un enfermo, son ellas. Una labor muy bonita, muy sacrificada. Y es aún más sacrificada por las precarias condiciones laborales y bajos salarios que perciben. Tanto así que en el contrato colectivo del trabajo del IMSS tenemos probablemente la mejor opción para que sean protegidos estos trabajos, pero eso no niega la precariedad laboral. A pesar de que los salarios tabulares son bajos y a pesar de que el contrato colectivo los eleva, esto no rebasa de ninguna manera o lo adecúa a lo que necesita la familia de estos trabajadores de la salud. La pensión universal, 1,039 pesos mensuales, y el seguro médico básico estarán sujetos a las personas que paguen impuestos a Hacienda. De ahí que se busca integrar a Hacienda y crear una procuraduría para negligencias médicas, atención de tiempo de espera y fiscalizar recursos y pacientes. Videgaray, el secretario de Hacienda, lo confirmó a principios de julio. Desde agosto, toda persona que se dé de alta en el SAT tiene número de seguridad social. Esto ya estaba desde la reforma fiscal, SAT más Secretaría de Salud. ¿A quién beneficia esto? A los empresarios, empresas y patrones que no tendrán que pagar las cuotas de seguro social, que ahora saldrán de los impuestos del derechohabiente. 2. Los paquetes de cobertura en salud que se ofrecerían a los derechohabientes se llaman de manera explícita y con costo por parte de su bolsillo o mediante aseguradora. Dichos paquetes con costo y gratis están siendo puestos a investigaciones de varias agencias externas al gobierno. Julio Frenk, el secretario de Salud y ahora el máximo personal de la IP, están involucrados en el tema. ¿No existe un conflicto de intereses? La Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, es la exdirectora de Funsalud. Las empresas interesadas en la reforma son Espinosa Iglesias, PricewaterhouseCoopers, Novartis y otros ponentes de la industria farmacéutica. Son los más activos en las negociaciones de los paquetes de salud, además de las agencias aseguradoras mexicanas, AMIS. 3. Se está integrando la reforma laboral a los empleados del sector salud, no plazas, contratos por meses o años dependientes de evaluación y subcontratación de los contratos para personal auxiliar y de intendencia. Adiós a las plazas de enfermería y doctores. Como pueden ver, esto no es una privatización per se, pero el sector salud abandona a los derechohabientes y los arroja al colchón de las aseguradoras y prestadores de salud privados. Muchas personas solo utilizan el sector salud para enfermedades graves, cirugías y atención a embarazos, y acuden a las farmacias de similares para enfermedades comunes. Es muy común escuchar a una persona cuando está enferma de una cosa grave y no tiene seguro para que te atiendan. Estando aquí en la Ciudad de México, las enfermeras, tanto de instituciones públicas, privadas y de las escuelas,
manifestándonos primeramente por la profesionalización en el área de enfermería, por la convocatoria que salió en el mes de septiembre, en donde decía que la profesionalización iba a ser a través del escalafón y no como había sido posteriormente. Quieren desconocer que las licenciadas no es una profesión la licenciatura en enfermería, nos han llamado artesanas, de tal forma que por eso nos manifestamos. 5. Estas reformas se están implementando sin una reforma aprobada. Algunas de ellas ya son funcionales y están siendo aplicadas gradualmente en las instituciones de salud. La pregunta sería, ¿cómo reaccionarán los mexicanos a los que se les cobran los tratamientos que no se consideran fuera de los paquetes sanitarios y no deseen contratar seguro de gastos médicos? Muchos me han estado preguntando cómo está el tema de la privatización del IMSS y del ISSSTE, que si se van a cobrar los medicamentos, que si se van a cobrar las cirugías, que si van a desaparecer las instituciones, si nos van a obligar a ir a hospitales privados, que si las consultas del IMSS van a costar 150 pesos. Y bueno, antes que nada tendría yo que empezar definiendo qué es el IMSS y qué es el ISSSTE. El IMSS es el Instituto Mexicano de Seguro Social y el ISSSTE es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Ambas instituciones ofrecen el servicio de seguridad social a la población mexicana, es decir, cuando alguien nacido en México tiene alguna deficiencia en términos de salud, puede acudir a una de estas instituciones para que se le atienda y es totalmente gratis. Sin embargo, ambas instituciones están pasando por una severa crisis financiera por la alta corrupción de muchos directivos del gobierno mexicano, hay recortes presupuestales año con año y también hay un pasivo laboral que se genera a través de los jubilados o pensionados. Y las propuestas para remediar esta situación van desde una simple ampliación para la edad de jubilación de los trabajadores hasta la privatización de estas instituciones. Y lo cierto es que ambas instituciones están en crisis y el gobierno se quiere lavar las manos. Prácticamente dice, yo no lo puedo manejar, ya me chingué la lana, ya no es sustentable, a la chingada, que los mexicanos paguen si quieren salud y que otros se hagan cargo. A ver, pero seguramente te estás preguntando lo mismo que yo. Los mexicanos tenemos derecho a salud, está en la Constitución. Bueno, pues por eso mismo el gobierno está tratando de aprobar una serie de reformas para modificar los artículos 4 y 73 de la Constitución mexicana y privatizar el sector salud. La estrategia del gobierno es muy simple. Punto número 1, echarle mierda al IMSS y echarle mierda al ISSSTE. Se han ventilado unos casos de incompetencia del IMSS. El primer ejemplo que puedo recordar es cuando le extirparon un ojo a un niño. Otro es cuando perdieron el riñón de una madre que le iba a donar a una hija. Y claro, el más famoso, cuando le cortaron el pene a un bebé en vez del cordón umbilical. Pues bien, todo esto fue una campaña sucia para que la gente diga, no, sí, que quiten el IMSS, es terrible. Es decir, el gobierno básicamente necesita la aprobación de la población mexicana para poder proceder sin tanto problema. Y ya sé que me van a decir que el IMSS y el ISSSTE son muy deficientes. Claro, yo estoy de acuerdo. Pero a caballo regalado no se le ve colmillo. Por cierto, ¿ya se dieron cuenta que ni los políticos ni empresarios se atienden en estos lugares? Bien, pues punto número 2. Al parecer el gobierno mexicano está comprando a los sindicatos de estas instituciones para aprobar estas reformas mediante las cuales podría desaparecer el IMSS y el ISSSTE. ¿Y acaso no se puede? México es uno de los países más corruptos del mundo. Se acaba de fugar el Chapo, no le han hecho a Peña Nieto nada por lo de Ayotzinapa. Es un país totalmente corrupto, empezando por nuestras autoridades. Bueno, pues una vez privatizadas las instituciones, los pacientes que padezcan alguna enfermedad crónica como diabetes, cáncer o leucemia tendrán que pagar una póliza de seguro para poder ser atendidos, tal y como sucede en Estados Unidos. Y lo peor es que no solo el gobierno mexicano está presionando con esta chingadera, también lo está haciendo la industria farmacéutica, que en México es una de las más ricas y poderosas. ¿Te has dado cuenta que cuando prendes la televisión aquí en México, más del 60% de los comerciales están orientados hacia la industria farmacéutica o hacia los medicamentos? Que si para bajar de peso, que si para aliviarte de algo, que si para verte bien, que si para estar más sano. Y ciertamente el panorama para los mexicanos es sumamente desalentador. Realmente encontrar información sobre este tema es algo complicado, ya que el gobierno y la industria farmacéutica han mantenido cierto hermetismo. Creo que los que mejor saben son los médicos. Para los personeros de la iniciativa privada y gobernación,
Esto solo es una adaptación a las nuevas tendencias globales. En casi ningún país existe un sistema de salud donde el gobierno financie completamente los gastos médicos de los trabajadores. Para mayor información pueden descargar la versión completa en iVoox o escuchar el audio completo en YouTube. Hasta pronto. Nos debe interesar a todos, y es que en últimas fechas hemos visto circular por distintos medios información que tiene que ver con la mala práctica de algunos médicos que desempeñan su actividad en el sector público de la salud en nuestro país. Hago énfasis en que son exclusivamente trabajadores de la salud en el ramo público y no en la asistencia privada, porque esto evidencia la intención de exhibir a unos mientras beneficias a otros. Pero ¿con qué objetivo se haría eso? Para ahondar en lo anterior, debemos saber que actualmente existe un interés por modificar el artículo 4 de la Constitución y la Ley General de Salud con el fin de crear un sistema único en el que se homologuen instituciones como el IMSS o el ISSSTE con el Seguro Popular, lo que significaría una reducción en las prestaciones de atención médica y seguridad social para alrededor de 800,000 personas y sus familias. Es importante también decir que son personas que aportan y que trabajan todos los días para tener un sistema de salud óptimo que les garantice ser atendidos en cualquier enfermedad, y hoy está en incertidumbre ese sentir. Con la unificación de las instituciones de salud pudiéramos pensar que la atención médica se verá fortalecida, y esto puede ser cierto siempre y cuando el padecimiento que presente el paciente se encuentre dentro de una acotada lista que contempla la reforma, pues ya no se atenderán de manera gratuita enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, padecimientos que requieran diálisis, hipertensión arterial, etc. Los medicamentos, así como las cirugías, ahora tendrán un costo, por ejemplo, mientras las medicinas ahora solo se otorgarán cuando sean enfermedades dentro de un cuadro muy básico como dolores de cabeza, diarrea, gripa. Lo demás se va a vender. Es decir, esta reforma pretende abandonar el esquema en el que el Estado, a través de los impuestos y las cuotas obrero-patronales, aporten el costo médico total de la atención que recibe el paciente en los hospitales públicos para pasar a un sistema privado en el que ahora el ciudadano deberá pagar directamente a un particular por los servicios de maternidad, de salud, hospitalarios, médicos y de riesgos de trabajo, adquiriendo con alguna empresa privada una póliza de seguros que responda por estos gastos médicos, de tal forma que quien más pague, mejor será atendido. Es importante también decir que en el tema laboral repercute en el tema de la jubilación, pues se habla de un sistema de pensión universal que, de aprobarse esta reforma, se les pagará a los trabajadores la cantidad de 1,092 pesos mensuales por una vida de trabajo al servicio del Estado. Para quien tiene los recursos económicos para pagar consultas médicas privadas, o al menos sea inmune de enfermedades crónicas que terminan despojándolo a uno del patrimonio familiar con los pagos a hospitales, la reforma no debería importarle mucho. Ahora, que si usted que me escucha es de las personas que trabaja 8 horas diarias o a veces más para llevar el sustento a su casa todos los días, o es derechohabiente de estos sistemas, o no tiene asistencia médica, o trabaja en el ramo médico, esto debería de interesarle y mucho. Se lo digo porque en este proyecto de ley citado claramente se están plasmando políticas que urgen de la atención del pueblo mexicano. No se distraigan en las redes sociales maldiciendo doctores por sus prácticas clínicas, creyendo que ellos son la causa de las deficiencias del actual sistema de salud, que ha sido saqueado sistemáticamente desde que existe y que aún así cuenta con una de las más completas prestaciones de servicios de salud y de seguridad social en América Latina. Ciertamente habría que revisar las deficiencias de las instituciones de salud de nuestro país, pero debería hacerse para beneficio de las mismas y de sus usuarios, por supuesto, para dotarlas de más hospitales, de equipo para cirugías, medicamento de todo tipo, así como personal capaz y suficiente para atender a los trabajadores de nuestro país. México quiere ver reformas,
donde se modifiquen el fondo de pensiones vitalicias a los expresidentes de la República y a los magistrados federales, que se les asignen sueldos de profesionistas a los legisladores del país, siempre y cuando lo sean, claro. Y bueno, también nos gustaría tener, por supuesto, leyes incluyentes, donde los sectores de la sociedad tengamos las mismas oportunidades de crecer en nuestra calidad de vida, nunca de verla disminuida. Analice, comparta, comente, platique, difunda esta información y de esta forma participe de manera consciente en los destinos de este país. ¿Qué haces tirado con los brazos cruzados sin ver qué pasa?